Fuiste a las pizzas Ciares, llevaste la pandereta, faila sonar sin vergogna, la foliciata completa, echa un culín mejor que sean dos, que hay sidra pa' tos, argullo de hierro. Vamos al campo a comer, a bailar y a beber y que retumbe el suelo. Vamos al campo a comer. Bueno, les decíamos al comienzo de este programa que hoy íbamos a pasear por las calles y los espacios de uno de los barrios con más sabor de nuestra ciudad, sabor a barrio además, ¿no? Y vida de barrio, que es Ciares, o al menos es lo que pretenden los vecinos de la asociación Esto Ye Ciares, que han puesto en marcha una idea preciosa. Además de la música que están escuchando y de esta canción, nos quieren llevar de paseo por un barrio que tiene muchísima historia. Crónicas dun barrio. Un podcast do Tonovero y la asociación Esto Ye Ciares. Averámonos a la zona este de la ciudad de Xixón, un requexo del mundo onde de algo más de 16.000 personas desarrollen los sos proyectos de vida, texen les sos redes sociales y sentimentales. Falamos del barrio de Ciares, un de los barrios obreros y con más historia de la ciudad que anguaño vive, non alleno al mundo, nesa batalla ante el ser y querer ser. Pero como en todo, para saber el destín, ya importante conocer quién somos y d'ú venimos. Pa este percorriu va acompañanos Noelia Fernández, guía turística vencellada al barrio. Buenas, soy Noelia, guía cultural y turística de Antalleri. Han puesto en marcha lo que están escuchando, un podcast que nos va a contar la historia del barrio, o por lo menos nos lleva de paseo en este primer capítulo por las calles del barrio. Y el segundo capítulo, que ya está, que ya ha salido a la luz y que también tenemos aquí, en un momento hablamos también de este segundo capítulo, la historia del hogar de Ciares. Y para hablar de este podcast y de esta idea y de este revulsivo, bueno, pues pocas veces en el movimiento vecinal pues se hacen cosas modernas, y parece que desde Esto Ye Ciares lo están intentando y lo están haciendo. Pues están con nosotros Víctor Díaz, presidente de la asociación. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, feliz año a todo el mundo. Igualmente, Víctor. Y David Fernández, historiador y guionista del podcast. David, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. Muy buenas, feliz año también. Víctor, en primer lugar, ¿por qué? Estabais un día en la sede de la asociación y dijisteis, vamos a hacer un podcast y que lo escuche todo el mundo. Cuéntanos cómo surgió la idea. Pues esto surge como todas las buenas ideas de Esto Ye Ciares, al calor de una cervecica en el páramo. y ahí es donde surge David, con quien uno de nuestros compañeros, Edu, que estuvo aquí también hace tiempo, es amigo de Edu y bueno, pues David se dedica en su tiempo libre a hacer podcast y claro, le despertó curiosidad e interés todo lo que se estaba moviendo en Ciares y toda la historia que tiene nuestro barrio, que es la que nosotros pretendíamos recuperar, así que ahí es donde surge la idea, si no me equivoco. Y te pusiste, David, manos a la obra, ¿no? Bueno, en aquel momento no. No, en aquel momento acabaste las cervezas, la cerveza, evidentemente. Probablemente pedimos otra y ya... sí, pues bueno, fue el resumen de Víctor, tal cual. Yo faigo mucha vida en Ciares por temas de amistad y deportivos y todo esto, y al final pues yo estaba siempre sintiendo unas historias que decía, coño, esto qué guapo, esto, coño, esto nadie lo sabe, todo el mundo sabe las historias de otros barrios de Xixón, pero coño, de este. Y falando, salió la idea y dijimos, venga, ¿por qué no hacemos un podcast? Y ahí empezó la aventura. Y en este primer capítulo lo que hacéis es que una guía turística nos lleve de paseo por lugares que no se le muestran al turista cuando viene a visitar Gijón, ¿verdad? Y fíjate si tienen historia, porque estamos hablando de la iglesia de San Andrés de Ciares, que ya tiene más de 1000 años, o el propio colegio de los reverendos jesuitas, y hablamos sobre la historia, de lo que supuso para la ciudad, el patronato.
bueno, distintos espacios del barrio, que en ese primer capítulo lo que queríamos también era un poco de alguna manera contextualizar, saber lo que es CEARES, que parece que las fronteras de nuestro barrio son las únicas que no se sabe que existen en toda la ciudad. No, yo creo que la gente piensa que es el hogar y la cruz y nada más, porque como se están comiendo con sus nombres otros barrios, ¿verdad, Víctor? Bueno, pues es una de las cocinas que tratamos de evitar, de alguna manera divulgando pues toda la historia que tiene nuestro barrio, los espacios y lo que supusieron esos espacios, que no dejan de ser el mejor decorado para las historias de los protagonistas del podcast, que son los vecinos y vecinas, que al final, bueno, pues en torno a ese decorado fueron surgiendo anécdotas de todo tipo que son, bueno, pues una riqueza de la leche que no queríamos que se perdieran. Uh-huh. Y David, tú que dices que te mueves mucho por el barrio, ¿tú mismo conocías la historia del barrio? ¿Has tenido que bucear en ella? ¿Te has encontrado con sorpresas? Bueno, por suerte no tuvimos que bucear mucho, porque como tanta gente participó, al final sí que entre unos y otros íbamos tejiendo un poco lo que era la historia, pero sí es verdad que había cosas que ni idea, y es verdad que haciendo el podcast empezamos a descubrir cosas que yo creo que no había ni constancia de ello. No queremos tampoco hacer mucho spoiler como se suele decir, pero yo acuérdome, por ejemplo, que empezamos entrevistando a una persona para el testimonio sobre el hogar, sobre unas actividades deportivas en el hogar, y acabamos falando de les xires de camarón por medio Europa con un artista de Xixón. De CEARES concretamente. Claro, y dices, que había uno de CEARES que iba cantando con camarón por el mundo. ¿Y esto dónde está? Porque nadie lo cuenta y tal. Claro, y al final, pues gracias a esto vamos a recuperar un poco su memoria. Claro, escuchando a qué importante es, escuchar a las personas que llevan tantos y tantos años en los barrios, escuchar las historias, como cuando me reía yo de mi padre, que vivía en el Bibio, cuando decía, esto antes eran todo praos. Dice, esto era todo... Bueno, pues escuchando a nuestros vecinos y vecinas, pues aprendemos y conocemos la historia de nuestra ciudad, en definitiva, ¿verdad, Víctor? Y que son historias que o las contábamos nosotros o que no van a salir habitualmente, son anécdotas muy bonitas que van a ir surgiendo, o de personajes, como decía ahora David, que estaban olvidados. Hablábamos de La Perala, que sí que es más conocida en la ciudad, pero bueno, era una mujer cantante de CEARES muy folclórica, del Tropicano, que era una persona que no hay memoria de la ciudad respecto a él, y es una persona que estuvo con Paco de Lucía y Camarón, girando por teatros de media Europa en su compañía. Entonces, bueno, pues esto cómo lo íbamos a conseguir si no era a través de pequeñas entrevistas con vecinos que nos iban contando, y que al final era como un ovillo que vas tirando del hilo y te van contando ellos simplemente la historia. El trabajo que sí que fue arduo, fue ir de alguna manera dándole contenido a esos capítulos, narrando. E hilando esas historias, que supongo que será, ¿no?, lo complicado, ir hilándolo todo y darle un hilo argumental a todas las historias, ¿verdad? No, lo complicado y es decidir qué quitamos. Ya. Porque al final llegan como 40 testimonios, más de 40 y tantas horas de entrevistas, y es que decís, meca, de una hora puedo quitarte de 10 minutos así de relleno, pero lo demás y que es interesante casi todo. Y lo más difícil fue escoger. También yo lo más fácil y lo guapo, que al final que tengas tanto bueno para escoger, pues bueno, póntelo fácil en ese sentido, pero sí es verdad que yo creo que esto va a valer un poco como una, entre comillas, no vamos tampoco aquí a ser tal, una enciclopedia del barrio. Sí, es verdad, una enciclopedia como esto, de la historia de la ciudad. Historia y historias del hogar del productor. Nada más entrar en la puerta principal, vas directamente al salón. Y un salón grandísimo, tiene escenario y todo. Allí no está todo liso, ahí hay escenario grande, pero grande bastante. Y luego para atrás, para que salga la gente vestida o lo que tengan que hacer. Ahí. Yo lo que no me dio nunca por sacar una foto. Tan sintiendo y paseando mentalmente con Juanita Méndez, durante media vida encargada de la limpieza del hogar del productor, y que sabe como naide toles les esquines que componen ese espacio que supunxo durante décadas el centro social del barrio de CEARES. Qué bonito este segundo capítulo dedicado al hogar, de verdad, ¿eh?
lloré bastante cuando lo escuché, porque yo no me hice auto-spoiler, Sí. se lo dije a los compañeros con los que estuvimos organizando el podcast, Sí. que yo lo quería escuchar como lo iban a escuchar mis vecinos, o sea, que me salía de esa parte de escucharlo antes y hacer una revisión del Sí. capítulo, y joder, pues me parece súper emocionante, ya empezando con Juanita, que es una persona mayor ya, pero que tenía a sus espaldas 50 años de limpieza del hogar, o sea, que tiene ahí historias para aburrir. Ujú. Oye, sobre el hogar que vertebró la vida del barrio durante muchísimos años, yo creo que también, David, este segundo capítulo del podcast lo ha colocado en el lugar que se merece, el hogar de Ceares. Yo creo que en dos sentidos. Uno, recuperar la historia y la importancia, y yo creo que también un poco fortalecer esa reivindicación vecinal de Claro. tomar medidas con el edificio, porque la verdad es que yo, que no soy del barrio, no soy ni de Xixón siquiera, a mí dame pena. Yo paso por allí y dices, hostia, tienes esto aquí, además Xixón, que siempre se enorgullece de tener tantos centros sociales, tanto tal, y que tengas este espacio en el centro, un barrio que siempre fue como, digamos, el centro de reunión de los vecinos, que iban a echar la partida, iban al teatro, iban al boxeo, y que lo tengas aquí cayendo, a mí dame mucha pena. De hecho, falábamoslo cuando presentamos en el podcast en el Coto. Decíamos, coño, oye, que esto tenía que presentarse en el hogar. Claro. Pero ahí están los vecinos de la asociación, nacieron precisamente reivindicando el papel del hogar de Ceares y ahora permanecen vigilantes ante cualquier paso que se dé, ¿verdad, Víctor? Sí, estamos en ello. Vamos Claro. a ver qué pasa. Teóricamente este debería de ser un año con noticias positivas para Sí. el hogar y vamos a seguir, muy atentos y preparados para lo que surja. Claro. Oye, estos dos primeros capítulos del podcast los presentasteis públicamente y fueron vecinos. ¿Qué os dijeron? ¿Qué feedback tuvisteis? Pues gracias. Que a mí casi me emociona un poquillo. Sí. O sea que os daban sí, las gracias, pero ¿no? casi mucho con lágrimas en los ojos. Porque Claro. se hablaban de sus padres que construyeron las casas de la Tellerona, se hablaba de prácticamente de la niñez, ¿no? Y es dicen que la patria, no hay mayor patria que la niñez de las personas, y entonces era como un volver al pasado, aquellos buenos momentos que se pasaron en torno al hogar, y sobre todo la parte de reivindicar nuestro barrio, que es de lo que trata todo esto. Y bueno, pues hay testimonios de todo tipo, me hizo gracia también el de Luis Mi Piñera, que es cronista oficial de Gijón, dándonos las gracias, porque esto era una gran enciclopedia de Ceares, y que iba a verse en el futuro de otra manera. David, que el cronista oficial de la villa te dé las gracias, ¿no? por haber hilado y estructurado y guionizado la historia o comenzar a hacerlo, porque a este podcast le queda mucha vida por lo que estamos viendo en la historia. Eso aún no tiene que... Bueno, y también en parte gracias a él, que yo uno de los testimonios precisamente de los que tiramos, pero sí, claro, yo estoy encantado del recibimiento. Y lo que dice Víctor, claro, yo encima que no soy del barrio, a mí impresionábame, porque yo lo que notaba ayer era que esto valía como para mucha gente poner en valir el barrio de ellos, que llegue como lo que comentábamos antes, ¿no? Que como que no queda claro a veces que lle Ceares, que non lle Ceares. Eso. Como porque claro, al final no es lo mismo comprar un piso en Ceares que en otros sitios. Entonces... Hay quien ahora llama a parte de Ceares el Alto Viesques, Víctor, que los leí el otro día en Instagram y me hizo mucha gracia, la verdad. Sí, porque nosotros recomendábamos otros nombres, ¿no? Porque si la cuestión... El barrio Salamanca... Claro, si la cuestión era vender los pisos más caros por un nombre, pues coño, pues llamarle barrio Salamanca o Pedralbes. Estuvimos buscando barrios caros de las ciudades y que tuvieran un nivel de... que los pisos se vendieran más caros que en Viesques. Entonces dijimos, bueno, oiga, era una aportación comercial como otra cualquiera, ¿eh? Con lo cual, pues ha llegado en el momento preciso este podcast. Oye, ya estáis trabajando en los siguientes capítulos, entiendo. Sí. Contamos ahora para Reis estrenar el siguiente, que lleva un poco la historia del fútbol popular en el barrio. Sí. De la que agarra el testigo pues el Ceares en esta época. Y ese contamos si no el día Reis, para estos días, vamos. ¿Dónde lo pueden escuchar? Vamos a decírselo a todo el mundo. Pues en iVoox, en
Apple Podcast Sí. y, Todos los, y en Spotify. Spotify, y por demanda de las personas mayores de nuestro barrio, porque si no nos montaban un tinglao, tuvimos que subirlo a YouTube, que desde aquí anuncio que lo subimos ya a YouTube, que ahora le daremos un poco de promoción porque la gente mayor tenía problemas para el acceso al resto de aplicaciones, así que como YouTube lo tiene todos los móviles, pues a partir de ahora también ahí. Bueno, pues yo recomiendo a la gente que lo escuche, de verdad, sea o no sea de Ceares, y es de Ceares porque se va a ver paseando por las calles de su barrio, y si no, porque va a conocer la historia de uno de los barrios con más sabor de la ciudad, como decíamos, y del que su gente se siente orgullosa, además, de pertenecer. Víctor, muchísimas gracias. Muchísimas David. gracias, Paloma. Muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de la cadena Muchas SER. gracias.